Universidad de Fuerzas Armadas CESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y compañeros estudiantes. Se presentará la guía de resolución a los capítulos 15 y 16 del libro de Alan Robbins. Integrantes del grupo del proyecto: Jason Chamba, Yardel Macas y Edwin Montenegro. Bien, como resumen del capítulo 15, tenemos una pequeña introducción al tema de corriente alterna, para lo cual vamos a dejar de tener corrientes de fuente directa que solo iban en una dirección y vamos a empezar a tener formas de ondas sinusoidales para la corriente que pueden tanto aumentar como decrecer. Como este voltaje lo que hace es presentar ondas sinusoidales, pues tendremos una forma de onda como la que se ve en la figura. Y como toda forma de onda, pues tendrá un periodo, una frecuencia, una amplitud y algunas características que lo representan. Así también ya no podremos hablar de un voltaje ni una corriente fija, ni siquiera para la fuente ni para la que está corriendo en un circuito eléctrico, sino que las tendremos en función del tiempo, las cuales van de acuerdo a su forma de onda a tener valores positivo y negativo. Los valores máximos pues son llamados valores pico y los valores mínimos pues son llamados valores mínimos, y así como también tienen otras unidades como la corriente, voltaje promedio y el voltaje y corriente efectivo, las cuales salen de una fórmula de potencia efectiva, las cuales las vinculan bastante con el tema de la corriente directa. Este capítulo es bastante extenso, incluye bastantes temas acerca del cálculo de voltajes y corrientes, ya no en función solo del tiempo, sino en función del dominio de los complejos. Se introduce el tema de los fasores, los cuales son otra forma alternativa de representar a la forma de onda, la cual la podemos ver aquí. Podemos representarlo ya sea con la onda sinusoidal o con su fasor correspondiente, que tendrá un ángulo y una magnitud para su vector. Este tema se recomienda revisar bastante. Aquí solamente se ha hecho un breve resumen. Sin embargo, tenemos bastante información en el libro acerca de estas fórmulas y estas representaciones que estamos hablando. Como ya dije, se habla de un voltaje promedio que puede ser calculado analíticamente o gráficamente mediante el cálculo de áreas y división por la longitud de la curva. ¿Sí? El voltaje efectivo pues no va a ser nada más que el voltaje también llamado root mean square o RMS, el cual se calcula pues simplemente multiplicando el valor que tengamos de la fuente de corriente alterna o voltaje alterno por 0,707. Si es que tenemos una fuente superpuesta, si tenemos una onda superpuesta tanto de corriente directa como de corriente alterna, pues también hay una fórmula respectiva para la corriente efectiva. En el capítulo 16, en cambio, se analizan bastante el tema de los números complejos, ya que este es el principio que utilizan los fasores para poder simplificar el tema del análisis de circuitos en corriente alterna, ya que antes se utilizaban el cálculo como única herramienta, lo cual era muy complicado para la resolución de ejercicios. Entonces es importante que entendamos bien cómo funcionan los complejos. En el libro hacen una introducción bastante completa acerca del tema. Aquí se ha dejado algunos de los principales aportes del libro acerca de este tema: cómo representar en coordenadas cartesianas un complejo, cómo hacer su representación respectiva en el diagrama fasorial y las fórmulas de conversión. Asimismo, pues también se introduce en el tema de impedancia, para lo cual vamos a tener impedancia tanto para resistencias como para inductancias y capacitancias, cuyas fórmulas están detalladas aquí, pero que se pueden analizar de una mejor manera en el texto. Bien, ahora en cuanto a la resolución de ejercicios, empezaremos con el capítulo 15. Como ya vimos, en el capítulo 15 se introduce el tema de corriente alterna en el análisis de circuitos. Entonces, como ejercicios tenemos varios. Sin embargo, debido a las limitaciones de las restricciones del video, pues tengo que dar dos ejercicios acerca de este tema y dos ejercicios acerca del otro capítulo que trata de fasores y de complejos. Entonces he escogido los más representativos y aquí tenemos a uno. El ejercicio 51. Para el circuito de la figura 1590, E es igual a 25 CNWT y un periodo de T igual a 120 milisegundos.
Bueno, aquí como podemos ver, el voltaje ya no es únicamente corriente alterna o solo corriente directa, están los dos, ¿sí? Dibuja el voltaje VT, colócalo en un eje, en una escala en milisegundos, determina los voltajes pico y mínimo, calcule V cuando T es igual a 10, 20, 70 y 100 milisegundos, esto en la fórmula, ¿no?, que tengamos de voltaje, y determinar el voltaje promedio. Bien, entonces, para la solución de los ejercicios, primero tendremos en cuenta el gráfico que es el literal A, el cual pues se ha graficado de esta manera, siguiendo los parámetros que me indican. Recordemos que como hay una amplitud mayor ese voltaje no es el voltaje que nos dieron, ¿no?, sino es la combinación tanto del voltaje en corriente directa como el voltaje en corriente alterna. Ambos, cuando se superponen, pues pueden ser constructivos o destructivos. En este caso fueron constructivos para el eje positivo y destructivos para el eje negativo. ¿Cómo se hace? Pues simplemente 25 teníamos en la corriente, 25 teníamos de fuente de corriente alterna, más 15 que teníamos de fuente de corriente directa, 15 más 25, pues te queda 40. Igualmente de la manera negativa, ¿no? 40 menos 25 te queda, bueno, no era, 25 menos 15 te queda 10. Y así mismo, 25 más 15 te queda 40. ¿Sí? Y bueno, el resto de valores los he sacado también con cálculos posteriores, pero que los vamos a analizar en este momento. En el literal B, por ejemplo, me pedía el voltaje pico, ya les dije cómo lo saqué. Sumando la corriente tanto directa como alterna, el voltaje, perdón, sacamos el valor pico y el valor mínimo. Para el literal C me piden el voltaje para cualquier tiempo. En este caso yo tengo que armar mi fórmula. En este caso yo no tenía W, pero ¿cómo lo saqué a W? Pues a mí me dieron de dato el periodo, que era de 120 milisegundos. Ojo con las unidades, milisegundos. Entonces, ¿cómo yo saco W? Pues simplemente W va a ser igual a 2pi dividido el periodo. O sea, 2pi dividido 120 milisegundos, lo cual nos da 52,35. Luego tenemos que evaluar esta función en los tiempos que me dicen. Ojo, me dicen en 10 milisegundos, lo cual me queda de la manera en que se detalla en la pizarra, y al final de los cálculos me sale 27,5 el voltaje. Así, de esa misma manera, para 20 milisegundos, 70 milisegundos y 100 milisegundos. Ahora, en el literal D me están pidiendo el voltaje promedio. El voltaje promedio, pues, según la teoría, dice que directamente nosotros tomamos el voltaje que tenemos en la fuente de corriente directa. En este caso, la fuente de corriente directa, como pueden ver, vale 15, entonces el voltaje es 15 para el voltaje promedio. Solo cuando tengamos este caso de superpuestas de tener al mismo tiempo directa y alterna, pues el voltaje promedio va a ser solamente la parte directa. En el ejercicio 19 dice: determine los valores de la raíz cuadrática media para el literal A y igual a 3 más raíz de 2 por 4 seno de WT más 44 grados en miliamperios. Y para el literal B, voltaje B de la figura 1592 con E igual a 25 seno de WT por B. Para el literal A, ¿cómo vamos a hacer para la corriente? Recordemos que la raíz cuadrática media me están pidiendo en pocas el I en la corriente RMS, la cual tenía una fórmula que era 0,707 por lo que haya tenido en la parte de la corriente alterna, porque recordemos que aquí, miren, este 3 representaría la corriente directa y este raíz de 2 por 4 la corriente alterna. Entonces a este hay que sacarle el RMS, porque la directa ya es directa, no hay que hacerle nada. Por eso solamente me estoy sentando en 4 raíz de 2, le estoy multiplicando por 0,707, que era una de las fórmulas que estaban al principio para corriente RMS, y sacamos. Luego la directa, como les digo, no le hago nada. Y ahora, ¿cómo saco la efectiva de las dos? Pues tengo que hacer la raíz cuadrada de las dos, ¿sí? Sumo las dos al cuadrado y saco mi valor efectivo, no promedio ni pico, efectivo, o RMS, se saca de esta manera. La una parte consta de la parte directa y la otra parte de la parte alterna, ya hecha la filtración, y la raíz cuadrada. De la misma manera, para el voltaje que me están dando, para el segundo ejercicio, me están dando el voltaje de 25 seno de T. Entonces, como solamente hay parte bueno, aquí también había 15, aquí lo copié de manera 15 más 25 seno de WT. Entonces ahí sí me queda la directa, que es 15, y la alterna, que se le hace la modificación y funciona exactamente igual para voltajes o para corrientes. ¿Listo? Esa sería la resolución del ejercicio. Vamos con el capítulo 16. En el ejercicio 15 decía: para la figura 16-18, I1 es igual a 7 seno de WT miliamperios, I2 es 4 seno de WT menos 90 grados, e I3 es 60 seno de
WT más 90 grados. Bueno, la I2 es con menos 90 y la I3 es con más 90. Y tenemos la figura aquí. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, tenemos que IT es igual a I1 más I2 más I3. Tenemos que demostrar usar esta correspondencia a la ley de Kirchhoff para poder sacar IT. Entonces es necesario tener I1, I2 e I3, las cuales pues las saco de esta manera. I1 pues va a ser la RMS de la que me están dando, ¿no? Porque es corriente alterna. Y estoy representándolo en forma fasorial. ¿Cómo hago esto? Simplemente tengo que al ángulo que acompaña WT ocupar como el ángulo polar de mi forma fasorial. Es decir, no sé si se acuerdan de las coordenadas cartesianas y polares. Entonces ustedes tenían, por ejemplo, 2i más 3j, y eso en forma rectangular, y en forma polar tenían, no sé, 7,30 grados. Así también aquí. El grado lo determina el que está acompañando al WT. Como en este caso no está acompañando, el grado es 0 grados. Y la magnitud del vector para la coordenada polar lo determina la corriente alterna, pero ya filtrada con el valor efectivo, es decir, multiplicándole por 0,707. Es lo que hicimos aquí, 0,707 por 7 y 0 grados. Es la forma polar, o como le llamamos ahora, su forma fasorial, porque recordemos que el fasor no es más que un vector, el cual se desplaza desde la horizontal hacia el eje vertical, representando alguna onda, o cómo inicia alguna onda. Es la forma de representar, la nueva forma de representar la corriente alterna. Por eso es que introducen en el capítulo 16 este tema de complejos, porque con los complejos trabajan los fasores. En el I2 tenemos de esta manera de aquí. ¿Listo? En el I3 tenemos de esta manera de aquí, haciendo un análisis similar. Por último, el IT va a ser la suma de las tres corrientes. Ahora, para sumarlas algebraicamente necesitamos que todas estén en su forma rectangular, o bueno, en su forma compleja, o sea, parte real, parte imaginaria. Por eso tenemos que cambiarle, haciendo las conversiones que estaban en la tabla del capítulo, nos queda así, ¿sí? Igual que como convertían de polar a rectangular, también hay una forma de convertir de fasor a coordenadas complejas, rectangulares, de una manera muy similar a la que se hace con los reales. Entonces aquí tenemos, no es más que una aplicación de esos pequeños conceptos básicos de física que tenemos. Nos queda esto de aquí, no es más que una suma algebraica. Y para la corriente literal B, pues literalmente es lo mismo. Tenemos esto, le sacamos el valor, o sea, me están pidiendo una corriente en función del tiempo. Acá la tengo como fasor, ahora me piden en función del tiempo, porque recordemos que hay el dominio en el tiempo y el dominio en los complejos, o el dominio en los fasores. En el dominio de los fasores, les saben decir, nosotros podemos representar nuestra corriente como fasor o nuestra corriente como función del tiempo. La de función del tiempo es un poco más complicada, pero ya cuando tienes el fasor, pues tranquilamente haces una conversión sencilla. Este de aquí es el voltaje RMS que tienes de tu función. Si tú la quieres pasar a la coordenada que depende del tiempo, pues necesitas quitarle ese RMS, es decir, si antes multiplicabas por 0,707, pues ahora vas a dividirle, ¿sí? Y el WT lo determina este ángulo, que se va a quedar igualito, ¿no? Que es 15,9 grados. Aquí no lo he puesto, pero ahí va, ¿sí? 5,15 dividido a 0,707, puedes hacerlo en tu clase y te va a salir 7,28. Y aquí está representado en función del tiempo, acá está representado en forma de fasor, o si le quieres ver como yo le veo en los reales, este sería la forma polar y este sería una función del tiempo. Como les decía, en el cálculo en la antigüedad, pues hacían el análisis de corriente alterna solo con expresiones en función del tiempo, lo cual dependía bastante del cálculo y pues eran cálculos bastante complejos. Representando en la forma de fasor, pues era un cálculo mucho más simplificado. Bien, por último tenemos el último ejercicio, que trata de impedancias, en el cual pues tengo un circuito con corriente alterna y tengo una inductancia, y me piden determinar la fórmula de la corriente en función del tiempo. Entonces, para 60 Hz, 1000 Hz y 500 radianes sobre segundo. ¿Por qué me dan esto? Porque necesito yo la frecuencia angular W para poder sacar mi resto de datos. Entonces recordemos que la frecuencia, el periodo es 2pi, no, perdón, la velocidad angular es 2pi dividido el periodo, o 2pi por la frecuencia. Entonces ahí yo podría sacar mi velocidad angular.
Entonces, para literal A con 60 Hz, ¿cómo sería? Teníamos la fórmula que define una corriente en función del tiempo, pero necesitamos sus componentes, el I sub m, por ejemplo. ¿Cómo sacamos eso? Como es un circuito directamente entre corriente e inductor, pues necesitamos la reactancia inductiva, la cual es el producto de la velocidad angular por la inductancia, tal y como lo decía el tema, tal y como lo especificamos al inicio del capítulo. Hay una fórmula para la reactancia inductiva, la cual es parte de la impedancia. Luego que tenemos la reactancia, que en este caso es 188,5, que se representa con ohmios, aquí no lo he representado. Cogemos el voltaje que nos dan de dato, miren, ahí está, el 100, este es el voltaje en corriente alterna. En este caso no aplicamos RMS, simplemente lo tomamos. Y el IM, mediante la fórmula, sería dividir el voltaje que me dan, dividido por la reactancia inductiva, me sale 0,53 amperios. Por último ya tengo IM, reemplazo, ya tengo W, también reemplazo. Los grados que tiene este elemento, pues de dónde lo sacamos. Aquí se hace un pequeño análisis, ¿no? Yo tengo que, según el texto, según la definición, si a mí me dan la fórmula de voltaje y resulta que el circuito tenía un inductor presente, pues simplemente la corriente va a estar desfasada con respecto al voltaje en 90 grados. Ahora, ¿está adelantada o está atrasada? Si el circuito es voltaje inductor, pues la corriente estará atrasada. Por eso se le pone esos 90 grados en negativo, porque está atrasada con respecto al voltaje. Si fuera un circuito entre corriente y capacitor, sería el contrario. La corriente estaría adelantada al voltaje en 90 grados. Ahí sería positivo. Pero en este caso es inductor, sería menos. Para el literal B, ahora es con 1000 Hz, es el mismo proceso, solo que en vez de tener 60 Hz tengo 1000 Hz y saco otro cálculo que únicamente me varía el valor de la corriente M, que sería 31,8, y el resto pues sigue siendo lo mismo. Aquí la velocidad angular me salió 3141,6, perdón, bueno, y esto por 2 sería 6283 y me quedaría este valor de acá. En el literal C, pues ahora tengo, en vez de darme frecuencia, me dieron la velocidad angular directamente. Entonces ya simplemente aplico la fórmula y encuentro. Lo único que me varió es ese valor de IM. Este desfase, este ángulo que tiene la fórmula, si se dan cuenta, es el mismo siempre, porque es el mismo circuito entre un inductor y una fuente de corriente. Y si me dan el voltaje, pues la corriente va a estar atrasada a 90 grados siempre, porque esa es una de las características del inductor. Bien, eso ha sido todo. Gracias por su atención.